Estellés als Cors. Este es el homenaje que se va a hacer en el centenario de Vicent Andrés Estellés en un concierto homenaje, en una gala, con un disco, un CD precioso, cuya autoría es de Andreu Soler, el músico compositor de la Liana. Andreu, ¿qué tal estás? Muy bien, muy emocionado porque este sábado día 13 podremos disfrutar de un estreno, una gala realmente única, ya que van a haber 23 coros en el auditorio de Ribarroja a las 6:30, estrenando este proyecto que es dedicado al centenario de Vicent Andrés Estellés. El poeta valenciano, el hijo del Forner de Burjassot, Eso ¿no? es. Es así como le decían. Así se definía él mismo, así es. Yo quería comentarte cómo se te ha ocurrido hacer este trabajo, esta obra que me parece impresionante. Estás hablando de 12 canciones, de 500 coralistas, de 23 coros que van a participar este sábado en Ribarroja. Sí, pues bueno, yo el año pasado yo ya vengo trabajando sobre la obra de Estellés hace años, pero claro, vi que este año era el centenario y me puse a componer 11 piezas inéditas sobre poesías de él y empecé a llamar a todo el mundo coral a ver quién le apetecía participar. Y al final, pues eso, 23 coros, con un total de unos 500 coralistas participaron en este trabajo. Entre ellos a mí me gustaría destacar, porque hay que tirar un poquito para casa, ¿no? Que hay pues formaciones corales muy conocidas y muy nuestras de la comarca y también del pueblo de la Liana. Entre ellos, ¿quiénes están? Pues la Escola Coral de Leliana, con Cristian y Pilar, que son de aquí del pueblo, van a participar junto con otros 22 coros de toda la comunidad valenciana. Hay un coro de Burriana, otro de Cocentaina y otros de la provincia de Valencia, de la capital y de toda la comarca, sí. Y más coros que tú diriges, porque está el de San Antonio de Najever, por ejemplo. Sí, el de la Escuela Oficial de Idiomas, del Colegio Alemán de Valencia o el de la Pobla de Baibona o el propio de Ribarroja, el Bous del Turia. Bueno, yo no sé cómo te sientes en este momento con ese auditorio municipal de Ribarroja, que es enorme y todos conocemos, que en el que también hay alguna que otra sorpresa que van a participar también de este pueblo. Creo que hay algo que tiene que ver con la danza. Sí, efectivamente. Es una pequeña sorpresa, pero la puedo desvelar ya. Y es que nos hemos puesto en contacto con el Conservatorio de Danza y van a bailar han preparado 2 coreografías para 2 de las piezas. Así que hay un montón de sorpresas. Estará la hija de Estellés, vendrá también Marc Granell, el presidente de la FECOCOBA, el presidente de Folklore, vendrán varias personalidades, además poetas. Poetas sé que también he invitado tanto aquí a la Jam como a los poetas de Ribarroja y tengo entendido que van a venir unos cuantos. Bueno, nosotros estamos contentísimos y muy expectantes aquí en el pueblo, qué es lo que hay que hacer para asistir a ese concierto en el que este CD, bueno, va a ser el protagonista. Exactamente, pues bueno, lo que hay que hacer es ir pronto, porque el concierto es a las 6:30, la entrada es gratuita, pero habrán muchas personas allí, porque solo los coros somos 400 personas y habrá muchos niños que atraen padres, con lo cual recomiendo ir pronto para asegurarse un asiento, porque es gratuita, no se pueden reservar entradas, es acudir y sentarte. Bueno, es el sábado 13 de abril, es el concierto homenaje que ha hecho nuestro músico más destacado, nuestro queridísimo Andreu Soler. Nosotros te vamos a desear mucho éxito, pero es que estamos seguros de que eso va a ser así, porque viene de tu mano, viene con este CD, con estas canciones compuestas para el poeta de Burjassot, nuestro queridísimo Vicent Andrés Estellés. Cuéntanos si va a ser así. Eso es, sí. Los espero a todos y estáis todos invitadísimos a este sábado a rendirle este homenaje a nuestro poeta, a Vicent Andrés Estellés. Gracias. A vosotros.